Negocio. Vamos a saludar a Sergio Guzmán, que está como cada lunes acá con nosotros, a pesar del feriado provincial, firme, siempre infaltable. Sergio, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Hola, Daniel, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, el gusto de saludarte. Sí, vos lo decías, el incremento del presupuesto militar en el mundo, mira, te comento que está alcanzando los niveles más tensos de la Guerra Fría. Ha alcanzado y está superando los niveles incluso de Guerra Fría, de mundo bipolar y demás, en niveles históricos, porque en realidad la dinámica, toda la dinámica del incremento del gasto militar en este contexto de crecientes tensiones, de competencia estratégica, es algo que ya se venía advirtiendo y se venía dando incluso desde antes de la situación de la guerra en Ucrania. Este contexto lo que hace no es más ni menos que entender que los estados europeos concretamente perciben la guerra de Ucrania como una constante amenaza, motivo por el cual han incrementado, pero de manera cuantiosa, todos los presupuestos, pero exponencialmente. Cada uno de los estados y Europa en su conjunto aún largamente. Mira, Europa del año 2022 a este año, al 2023, ha incrementado su presupuesto en un 13% del PBI del continente. Uf, Un 13% del PBI es una suma, pero descomunal, ¿sí? Ahí, mira, en esa placa vemos quién es el mayor país, el país que mayor presupuesto ha destinado, y es, por supuesto, Estados Unidos, que sigue siendo con diferencia el país que más gasta en defensa. El gasto militar estadounidense, ahí lo estamos viendo en pantalla, es de 877 mil millones de dólares, ¿sí? Esto es un incremento del gasto de alrededor de más del 39%. Entonces, por lejos, también atrás lo sigue China, con una sí. suma extraordinaria. Pero vemos que, mira, si prestamos un poco de atención en la columna de las burbujas verdes que está hacia la derecha de ese gráfico, vamos a ver que la burbuja más grande es la de Ucrania. Claro. Es la de Ucrania. En un 46%, es decir, miento, en un 640% ha incrementado el gasto Ucrania en un lapso de 15 meses. Claro. Es descomunal, 640% de su Producto Bruto Interno está destinado a la guerra. ¿Sí? Lo que ha hecho esta invasión es socavar el orden de seguridad europeo, y la defensa de Ucrania se convierte absolutamente en algo vital para el contexto de Europa, para los miembros de la Unión Europea y para los miembros específicamente de la OTAN. Claro. Esto en un mundo que en donde los países, el principal objetivo del Estado, lo hemos mencionado más de una vez, hacia afuera es su supervivencia. Hacia afuera es su supervivencia. Mira, ahí tenés en esa barra cuánto ha aumentado, lo que mencionábamos hace un momento, el gasto de Ucrania. En el año 2022, cuánto se ha multiplicado esa barra azul. Y decíamos, hacia afuera el principal objetivo que persiguen los actores internacionales, y en este caso los estados, es su supervivencia. Entonces, entienden que su supervivencia se ve amenazada. Entonces, la lógica de las armas para la seguridad se consolida cada vez más como un status quo. ¿Sí? En este Claro. momento, la lógica del incremento de las armas es algo absolutamente ya instalado y prácticamente naturalizado. Detrás de esto, vos lo mencionabas, hay un, pero inconmensurable negocio. Es extraordinario el negocio que hay detrás de las armas. Hay un instituto de Estocolmo, que es el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, que es un think tank, no es más que un tanque de pensamiento. Es una agrupación de científicos sociales, económicos, estadistas, etcétera, que hacen estas estimaciones y han llegado a la conclusión de estos números que te mencionaba hace un momento, que los valores actuales están a los niveles históricos. Nunca he visto los valores actuales en inversión militar en el planeta. Todo esto, esta maquinaria,
a esta maquinaria se destina dinero que no va a la ciencia, que no va a la educación, que no va a la salud, que no va a los damnificados por el terremoto en Marruecos. Después nos preguntamos acerca del mundo desarrollado, después nos vamos haciendo algunos cuestionamientos, pero bueno, cuando las potencias que tienen que asumir ciertas responsabilidades, porque el ser potencia no es absolutamente que desligarse del contexto. El ser potencia conlleva también algunas responsabilidades en el contexto mundial. Y bueno, las potencias cuando no asumen algunas responsabilidades nos encontramos con que se ven enceguecidamente embarcadas en carreras militares que son monstruosas, son verdaderamente destructivas y, como decíamos, este dinero invertido en cuestiones de políticas de desarrollo para los países del sur global, por ejemplo, hay lugares en el mundo en donde, por ejemplo, todavía no ha llegado el agua potable. No, tal cual. ¿Vos sabés qué pensaba, Sergio? Discúlpame la interrupción, pero... No, por favor. Los recursos son por definición escasos, o sea, este tema de la frazada corta, ¿no? Vos lo decías, si esta plata va para guerra o para armamento, no va para educación, no va para salud, no va para desarrollo social. Y lo otro que pensaba, que es otra faceta de esta comprensión del fenómeno económico de la carrera armamentística, es que esta es plata que le está entrando a alguien. Digo, desde el sector privado, pero también desde lo nacional, porque en algún lugar tienen la sede los fabricantes de estas armas tan sofisticadas. Y esto también genera PBI para el país de donde están saliendo las armas. Es medio inocente lo que estoy diciendo, o hasta muy primario, pero me parece que es necesario, ¿no?, de plantearlo así de obvio. Sí, porque detrás de esto, como decimos, hay un negocio extraordinario que involucra todos, por ejemplo, estos equipos de mercenarios como los que ahora están tan en la mediática, que también forman parte de un mercado paralelo. Esto despierta un mercado paralelo que muchas veces es suministrado por agencias oficiales, por organismos oficiales del Estado, que hacen indudablemente negocios con esta mercancía de la muerte, porque no es otra cosa que eso. Como decimos, imagínate si se destinara solo un porcentaje de toda la monstruosidad titánica de dinero que es muy romántico, tal vez yo me acoplo a tu mirada casi ingenua, como usando una expresión tuya de hace un momento. Si un pequeño porcentaje de esto se destinara al desarrollo de enfermedades incurables, o a los fondos de UNICEF, o a los fondos para el patrimonio cultural de la humanidad, o a lo destinado al cambio climático, y estás viendo que los protagonistas de quienes mayores daños ocasionan al planeta suelen ser precisamente las potencias que son protagonistas de la fabricación de este tipo de monstruosidades. Bueno, el incremento del gasto militar, del presupuesto militar en el planeta, hemos llegado, te reitero, a puntos históricos, como no se ha llegado desde incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría. Y creo que es ponderable, vale la pena subrayar esto y mencionarlo, porque en un mundo en donde hacen falta tantas cuestiones, hay gente que la está pasando verdaderamente mal, que Ucrania haya multiplicado en 640% su presupuesto militar es una aberración. La misma Ucrania que hoy le está reclamando a Europa, por ejemplo, cada vez mayor demanda, y ya siente, esto también es importante, Daniel, ya siente cierto desaire por parte de la OTAN y de ciertos líderes europeos, y ya ha reclamado, porque por ejemplo hay una doble vara acá. Es decir, los granos ucranianos tienen una producción similar a la de Argentina, para que tengamos una dimensión, y tiene una pampa húmeda, y es una estepa similar a la nuestra. Son en su mayoría ubicados en Europa. Bueno, Europa tiene barreras al ingreso de esos granos en su continente, por otro tipo de cuestiones, por pesticidas, por una serie de barreras y de impedimentos que le están
precisamente impidiendo, valga la redundancia, a Ucrania tratar de dinamizar un poco su economía por otro lado, cuyo esfuerzo está todo destinado a los esfuerzos de guerra. Entonces, hay como doble. Hay doble vara. Sí, no, y hay otro tema que también me gustaría ponerlo a consideración y escucharte, Sergio, desde tu especificidad como politólogo. Y es el modo en que las naciones entienden la defensa. Digo, porque se ha cuestionado, yo he sido testigo muchas veces de cuestionamientos, de que al Estado argentino se lo ha desarmado, y de hecho es plataforma de gobierno. Hoy no es prioritario porque estamos todos obviamente obsesionados con la inflación y la economía, pero por ahí en alguna plataforma de gobierno está el tema de la defensa. Es tema de campaña, es tema de plataforma política. Y es el modo en que los estados conciben la defensa, y hay posiciones que ponderan y naciones que ven muy bien esto de la incorporación de armamento y destinar mucho presupuesto a tener la nación muy fuertemente armada, ¿no? Sí, está bueno al terreno que lo llevas. ¿Por qué? Tener un ejército, como lo hemos dicho en más de una ocasión, expresado en estos términos, un ejército, fuerzas armadas profesionales, es indispensable para la organización de cualquier Estado moderno, para la consolidación de cualquier Estado moderno. Tener armamento, propiamente dicho, este tipo de armamento que nosotros estamos viendo aquí se llama poder duro, es el hard power de la geopolítica. Tener poder duro es importante para los Estados, los reviste de soberanía, de hecho, a los Estados. Pero ahora bien, una cosa es el poder duro, este poder que lo representa el armamento, y otra cosa también está compuesto la soberanía de los estados por el poder blando. ¿Qué involucra el poder blando? Es el otro pilar. Es el otro pilar fundamental que recién lo habíamos mencionado sin expresarlo en estos términos, que es la educación, la ciencia, la cultura, el deporte, la población. Hay un montón de aspectos que también configuran el poder blando. Tus científicos, ya que a algunos les molesta tanto hablar de la cuestión del CONICET y de los científicos, eso también es soberanía. ¿Sí? Eso también, la soberanía del conocimiento tiene que ver con esto. Esto es una parte del poder y no está mal. Lo que pasa es que cuando esto se exagera y se exacerba a los niveles que estamos viendo obscenos en el planeta, y mira, me llevas a hacer una comparación sumamente válida. Paradójicamente, y en el otro extremo de esto, América Latina es la región del planeta que menos, salvo Brasil, que menos ha invertido en armamento. ¿Sí? Porque en realidad lo que existe en todo el cono sur, desde el Río Grande hacia abajo, desde México hacia abajo, es una posibilidad nula, lo digo por la inversa, de hipótesis de conflicto. No hay hipótesis de conflicto, no hay posibilidades de conflicto entre los actores, es decir, los estados que conforman el cono sur. No hay hipótesis de conflicto. Sin embargo, me trae para mencionar algo más. En esta zona se encuentra el espacio territorial más militarizado del planeta, que son las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. De los 5.000 habitantes que hay en Malvinas, 3.000 son militares, es personal militar. Entonces, nos encontramos con esa, no sé si disyuntiva, es una cuestión de coloniaje evidente, pero mencionar esto, en América Latina, los gobiernos de América Latina, al no percibirse como amenazas, como sí existe en el viejo continente, Europa concretamente, y fundamentalmente a instancias de la presión de Estados Unidos. Lo que no existe acá son precisamente hipótesis de conflictos, es decir, la posibilidad de algún enfrentamiento armado bélico entre el vecindario latinoamericano. Esta situación creo que es también digna de señalar, porque esto no significa que no existan los ejércitos, no, en absoluto, es una condición pero sine qua non para que se consolide, se configure, se constituya propiamente los estados modernos. Pero el ejército también cumple funciones internas sumamente importantes. Si no analicemos la función del ejército, por ejemplo, durante la pandemia, en casos de catástrofe, los hospitales de campaña, es decir, esas fuerzas de seguridad están dotados profesionalmente para asistir en cuestiones críticas, ¿sí? Para asistir a su propia población en cuestiones críticas, en situaciones de catástrofe, en situaciones de terremotos, si sabremos de eso, en situaciones de salubridad, de crisis de sanitaria, etcétera. Es decir, no es solo que esté preparado para guerrear un ejército, no.
también están al servicio de su propia población y de su propio Estado, y no para bombardear casas de gobierno, como ha sucedido en la historia reciente y vez pasada también lo habíamos comentado. Sí, señor. Bueno, Sergio, un placer enorme escucharte como siempre. Muchas gracias. Bueno, no, yo te agradezco a vos y te envío un saludo grande y saludo a todos. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego. Sergio Chao, Guzmán Alberto, nos chao. acompaña.